Hola, Dios le bendiga. Estamos aquí con todos ustedes otra vez el miércoles pasado, o mejor dicho, el domingo pasado. El domingo pasado, ya no sé, con estos días feriados me perdí. Pero el domingo pasado tuvimos un pequeño inconveniente y no pudimos mandar el mensaje nuevo. Así que lo comenzamos hoy. Hoy miércoles, mensaje fresco acá para todos los que nos siguen, nos ven. Para las personas nuevas que nos ven por primera vez, para aquellos que se están incorporando a nuestra iglesia. Yo soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia Jesús la Esperanza del barrio de La Boca, capital federal de Argentina. Y estamos transmitiendo para todos los amigos, hermanos en Cristo, pastores, colegas que nos ven de distintas partes, no solamente de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de las provincias de Argentina, sino más allá de nuestras fronteras. Les mandamos un gran saludo, un abrazo enorme de toda la producción que trabaja arduamente para que usted reciba el mensaje de la palabra de Dios. En estos días vamos a comenzar una serie, como lo veníamos anunciando, que tiene que ver con el reino de Dios y luego veremos pegado a este tema el señorío de Cristo. En el día de hoy vamos a comenzar mirando un tema que tiene que ver con el libro del reino de Dios. La Biblia es un libro que habla del reino. Mejor dicho, es una biblioteca, porque tiene 66 libros nuestra Biblia. Hombres, mujeres inspiradas por Dios, que vivieron en distintas épocas y en distintos lugares del mundo, escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. Y qué casualidad, aunque vivieron en distintas épocas, en distintos lugares, todos escribieron lo mismo porque el mensaje venía del cielo. Podemos estar seguros al abrir la Biblia que este es el libro inspirado por Dios. Lo que queremos enfatizar en estos días, hablando del reino de Dios, que la Biblia sigue siendo el libro más importante, a pesar de los años, a pesar de los tiempos que nos toca vivir, de los adelantos tecnológicos. Todavía la Biblia sigue siendo el libro más vendido en todo el mundo. Mire, tengo un dato acá de internet del 2021, no hace mucho. En el año 2021 superó los 100 millones de ejemplares en 100 países y en 33 idiomas. Este libro sigue siendo, como digo, el más vendido, pero no el más leído. Algunas personas supersticiosas, por así decirlo, compran la Biblia, la tienen en su casa, nunca la leen, pero creen que teniendo ese libro ya van a tener una suerte, así dicen, una suerte especial para su hogar, para su vida, para su trabajo. Esto es superstición. ¿Por qué? Porque el libro cerrado, si usted no lee el libro, ¿de qué le sirve si no conoce el mensaje? Pero yo quiero decirles en estos días, al mirar un poco sobre este tema, que este libro maravilloso, que es inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, a pesar de tantos años que lleva escrito y que muchísimas generaciones han cambiado y han conocido a Dios a través de él, su mensaje no cambia. Vivimos en un mundo que cambia, pero el mensaje de la Biblia no cambia. Pero sí su interpretación, porque los hombres quieren interpretar sin la directiva o la ayuda del Espíritu Santo, y cuando comienzan a interpretar, se producen herejías, o entran a producir herejías, divisiones,
alejamientos de Dios y de su verdad, justamente por malas interpretaciones. Por empezar, la Biblia es un libro que habla de un reino, el reino de Dios, y de esto vamos a hablar. En algunos momentos la palabra dice el reino de Dios y en otros momentos dice el reino de los cielos, que es el mismo reino. Cuando la Biblia fue inspirada por Dios, a hombres, ya dije, y mujeres, para que la pusieran por escrito en nuestro tiempo sobre papel. En aquel entonces algunos fueron escritos en piedra, otros fueron escritos en papiros, depende de la época en que fueron copiando los textos sagrados. Pero en aquel tiempo, cuando la Biblia estaba siendo escrita, inspirada por Dios, en la tierra los gobiernos eran reinos. Había reyes y reinos. Luego aparecieron imperios. El sistema de gobierno que había de reinados, en esos gobiernos no existía ni la democracia, ni la idea socialista, ni los comunistas, ni el gobierno capitalista, nada de esto. Solamente existía el gobierno de un rey y ese rey tenía un reino. Tenemos que entender esto porque la palabra de Dios habla de un reino. Este sistema de reino, de gobierno a través de un reino, algunos teólogos dicen que ha sido transmitido desde el principio por Adán y Eva cuando fueron expulsados del jardín del Edén, porque ellos pertenecían al reino de Dios antes de entrar en rebelión. Cuando cometieron rebelión contra Dios y fueron expulsados por Dios del paraíso, ellos sabían que habían perdido un reino y cómo era el gobierno del reino y cómo era el rey. Por eso algunos teólogos, no sé si por deducción o porque lo sacan de algún manuscrito que no lo tengo claro, ellos dicen que es muy probable que los reinos que hubo sobre la tierra fueron copia, mala copia al final, porque eran reinos con copia hecha, aunque la copia era tratar de imitar el gobierno de Dios, pero los gobiernos de los seres humanos, hombres y mujeres que viven en pecado, no son exactamente igual. Una mala copia. ¿Por qué digo todo esto? Porque quiero aclarar que la Biblia, en primer lugar, no es un libro de religión como algunos tienen en su mente. No es un libro que habla de una religión. Es un libro que habla y enseña sobre un reino, el reino de Dios. Y ese reino tiene un rey, que es Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y ese rey tiene un hijo llamado Jesucristo. Y ese reino tiene una novia para el Hijo de Dios, que es la iglesia. Y también tiene un malo, un maligno, que nosotros sabemos por la Escritura que se llama Satanás. Así que esto es una obra perfecta que habla de un reino de Dios, de una familia real y de un tipo de gobierno a través de los tiempos, porque los tiempos han cambiado y los sistemas de gobiernos han cambiado. Pareciera que la Biblia quedó caduca, que no sé, que ha pasado a segundo plano, que no tiene tanta importancia. Pero quiero decirles, estimados televidentes que nos ven y nos oyen, que la Biblia tiene tanta vigencia como el día que fue escrito por primera vez. Este es el libro que permanece para la hora que pasa, porque es el mensaje del reino de los cielos. El mundo puede cambiar, pero la palabra de Dios no cambiará. Y aun cuando los seres humanos salgan de este mundo y vayan los que van al cielo y van a vivir con Dios,
no van a encontrar una religión. Allá no le van a preguntar si es pentecostal, si es bautista, si es menonita, si es hermano libre, si es católico, si es protestante. No. Allá te van a preguntar si tenés a Cristo, si conoces a Jesús, si has vivido con Él y por Él y para Él. Las denominaciones fueron creadas por los hombres, no por Dios. Pero vuelvo a repetir, este libro no habla de religión ni denominación, nada por el estilo. Habla de un reino. Y la palabra reino se traduce gobierno. Es el gobierno de Dios. Este gobierno del reino de los cielos, en primer lugar, para los que no conocen, ni han leído la Biblia, ni saben nada de esto, este gobierno del reino de Dios no es democrático. No es democrático. La palabra democracia es una palabra compuesta. Demo quiere decir pueblo y cracia quiere decir gobierno. Es el gobierno del pueblo, la democracia. Mientras que el reino de Dios es una teocracia. Teo, Dios, cracia, gobierno. El gobierno de Dios. Y esto lo tenemos que entender, recibir y practicar para poder realmente entenderlo. Mire, para darle una pequeña explicación, en un gobierno democrático hay un montón de cosas que en el gobierno del reino de Dios no existe. Por ejemplo, en un reino, y ahora voy a hablar en un reino en lo general de los reinos, en un reino las leyes las legisla el rey. En un reino la sentencia, la decisión de sentencia final, la decide el rey. En un reino, la ejecución de la justicia o de la ley la ordena el rey. En el gobierno de un reino no hay Cámara de Diputados ni de senadores para legislar las leyes y pelearse y discutir. Acá no se discute, la palabra del rey es ex cátedra. No se cambia, no se discutan, no se cuestiona. Así que aquí, en el gobierno del reino, no hay Cámara de Diputados ni de senadores. Que estos son los que legislan las leyes acá en un gobierno democrático. En el gobierno del rey las legisla el rey. La policía. Aquí en el gobierno del rey no hay ni policía ni ejército, las ejecuta el rey. Y jueces que no se ponen de acuerdo y que a veces lo pueden recusar, aquí en el gobierno democrático cambian los jueces, acá el juez es el rey. Y él decide sentencia. Y no se cuestiona. En el caso del reino de Dios, es similar a esto. Mire, vamos a ir al libro de Isaías, Antiguo Testamento, Isaías capítulo 33, versículo 22, y usted se va a dar cuenta que en el reino de los cielos, el rey, nuestro Dios, es el que decide todo. Isaías 33, capítulo 33, versículo 22, dice, porque Jehová es nuestro juez. Ahí está el poder judicial. Porque Jehová es nuestro legislador. Ahí está el poder legislativo. Y porque porque nuestro rey es Jehová. O Jehová es nuestro rey. Y ahí está el poder ejecutivo. Están los tres poderes, mire. El poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo en una sola persona, en la persona del rey. Cuando se predica una religión y no el reino de Dios, el mensaje es erróneo.
y estamos transgiversando lo que Dios quiere que prediquemos. Porque las religiones la hicieron los hombres. La palabra religión también se traduce superstición. Es algo creado en la mente del hombre, una creación, un esfuerzo del hombre por llegar a Dios. Nunca lo va a lograr. Pero el reino de los cielos ha sido creado por Dios. Y ese reino ha manifestado una manera de que el hombre pueda llegar a Dios a través de la salvación, a través de Cristo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La religión o la salvación? ¿La religión hecha por los hombres o la salvación creada por Dios? Piénselo. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje que leemos en la Biblia que Dios habló, por ejemplo, por Juan el Bautista? Juan el Bautista fue la persona que estuvo en un intercambio del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Él marcó una línea divisora entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuál era el mensaje de este varón de Dios que vino predicando desde el desierto? Vamos a leer algunos textos acá. San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2, dice, este es el mensaje de Juan el Bautista. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mensaje. Arrepentirse quiere decir volverse. Vuélvanse a Dios porque el gobierno de Dios está cerquita. Se acercó al hombre. Este era el mensaje de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista fue decapitado por el rey Herodes, entonces hace su aparición en el ministerio público el Señor Jesucristo. En San Mateo capítulo 4, San Mateo, capítulo 4, aparece nuestro Señor en el versículo 17. Este era el mensaje del Señor Jesucristo. San Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está escrito en su Biblia. Este era el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje de los apóstoles? Vamos a mirar. Tenemos varios apóstoles, pero vamos a mirar a Pablo, que fue uno de los más sobresalientes, el apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 30, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Predicando el reino de Dios y el mensaje del Hijo de Dios, que era el Señor Jesucristo. ¿Cuál era el mensaje? El reino de Dios. El gobierno de Dios. Es hora de volver a Dios y ponerse bajo el gobierno de Dios. Este era el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje que el Señor Jesucristo pidió que nosotros predicáramos? Bueno, vamos a leerlo. A ver. Aquí el Señor en San Mateo capítulo 10. San Mateo capítulo 10, versículo 7. Dice el Señor Jesús acá, San Mateo 10, 7, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y después dice, sanad enfermos, hay una lista de cosas. Pero el mensaje era el mismo de Juan el Bautista, era el mismo del Señor Jesucristo, era el mismo de los apóstoles, y tiene que ser el mismo nuestro, el mismo mensaje. El reino de los cielos, el reino de Dios está cerca.
muy cerca de los hombres. ¿Qué quiere decir esto, mis estimados amigos y hermanos en Cristo? Que Dios quiere volver a gobernar nuestras vidas. Aunque le suene feo a su carne, a su mente, que usted piensa en democracia, no crea que la democracia le da una libertad. La libertad está en ponerse en las manos de Dios. Y los que conocemos a Dios sabemos lo que es esto. El hombre tiene libre albedrío, como lo hemos dicho siempre, y lo dice la misma Biblia, que Dios le dio al hombre hasta que éste decide quién lo va a gobernar. Mire, en el reino espiritual, en el gobierno espiritual que no vemos y que es superior al material y al temporal que vemos, hay dos reinos. El reino de la luz, que es el reino de Dios, y el reino de las tinieblas, que es el gobierno de Satanás. El hombre y la mujer que camina sobre la tierra ha sido creada por Dios para que pueda ser gobernado, para que pueda ser dirigido. El hombre y la mujer no fue creado para que se autogobierne y se autodirija, porque se autodestruye. Así que o es gobernado por Dios o es gobernado por Satanás. El hombre elige, tiene el libre albedrío. La misma Biblia, que es la Biblia del reino, dice: Dios, he puesto delante de ti dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este es el camino al reino de la luz y no al reino de las tinieblas. Pero claro, el hombre cree en lo que ve, en lo que toca, hasta que los científicos descubren el átomo, y cuando descubren el átomo dicen que toda la materia, todo lo que se ve y se toca, realmente no existe, es una enorme masa de energía que no la saben explicar. La energía cuántica. Pero es otro tema. El libre albedrío que Dios nos dio es hasta que nosotros decidamos quién nos gobierna. Luego, rendimos nuestra voluntad. Tal vez usted dice: a mí no me gobierna nadie. Ah, ¿no? Si usted no se deja gobernar por Dios, automáticamente está siendo gobernado por Satanás, aunque Satanás le hace creer que usted se gobierna. Pero la inspiración, los pensamientos, los deseos que vienen a usted, no son de usted. Usted llega a este mundo en blanco. Y acá le enseñan todo: cómo pensar, cómo sentir, cómo decidir. Pero hay un libro que también te enseña cómo debes vivir, cómo sentir, cómo pensar. Fuiste creado para lo que dice este libro. Esto es como el creador de un auto crea el auto y luego da un manual para que el que compre el auto sepa cómo dirigirlo, cómo gobernarlo, cómo manejarlo, cómo cuidarlo. Bueno, este es el manual de nuestra vida. El Rey de Reyes nos ha dejado este manual para que sepamos cómo debemos cuidar nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu y muy especialmente nuestro cuerpo, que se rebela contra la voluntad de Dios. Repito, el hombre y la mujer de este siglo no fueron creados para autogobernarse. Esto es lo que el diablo quiere que creamos, que nosotros podemos hacer lo que se nos da la reverenda gana. Y esto es lo que el diablo quiere que usted crea y que usted piensa. Y el mundo está como está, porque el hombre quiere autogobernarse. Si no nos gobierna Dios, entiéndalo, nos gobierna el diablo. Y si no lo entiende, es lo mismo. Así está escrito y así es. O somos esclavos del diablo, o somos siervos de Dios. Hay dos reinos, no tres. Hay un camino ancho y un camino angosto, no hay un camino intermedio. Y usted tiene que decidir a qué reino va a servir. En este mundo y luego en el otro ya no hay retroceso. Cuando usted sale de este tiempo que camina aquí sobre la tierra, luego van a decidir por usted. Hay miles de cristianos que no terminaron de entrar al reino de los cielos. ¿Por qué digo que no terminaron de entrar? Porque la Biblia dice por la boca de Jesús
yo soy la puerta al reino. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Entrará al reino, saldrá, vivirá, mirará las cosas del mundo y volverá al reino. Esto es lo que está queriendo decir. Pero muchos cristianos llegaron hasta la puerta y se quedaron en la puerta. Allí en la puerta hay una oferta tentadora que Jesús, en su maravilloso amor y su tremenda misericordia, Él ha hecho. Él nos salva, Él nos sana, Él nos libra, Él nos bautiza, Él nos provee. Sí, esto es todo a favor del hombre. Pero esa es la puerta, es Cristo. Usted tiene que entrar al reino para dejarse gobernar, para conocer las leyes del reino, para saber lo que piensa el rey, lo que decidió el rey, lo que quiere el rey. Porque si usted no entra, se queda en la puerta. Y dice la Biblia, algunos van a ser salvos como por fuego. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas que han recibido a Cristo recibieron todos los favores de Cristo. Pero Jesús reclama que nosotros entreguemos nuestra voluntad a Él y al Padre. Porque en la misma Biblia dice, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Hay muchos que están Señor, Señor, y golpeándose el pecho, pero no hacen la voluntad de Dios. Si nunca han entregado su vida al Rey y se han puesto en las manos del Rey, usted, mi estimado amigo, puede haber recibido a Cristo, pero está en la puerta. Usted recibió, no se entregó. Una cosa es recibir y otra cosa es dar. Tenemos que dar nuestra vida y ponerla en las manos del Señor. Este es el problema de por qué hay tantos cristianos endebles en este tiempo. Sigue haciendo lo que mejor le parece a la persona, aunque ha recibido a Jesús, sigue haciendo, sigue pensando mal, sigue actuando mal. Y él cree o ella cree que está actuando bien porque, bueno, ahora ya tengo a Cristo, ya estoy cubierto. Fantástico, el que tiene a Cristo tiene la vida, pero ¿cuánto tiene Dios de usted? Esta es la pregunta. Porque si usted dice, yo tengo la salvación, tengo la sanidad, yo cuando lo necesito clamo y Él me responde, sí, porque Dios es amor, pero ¿cuánto tiene Dios de usted, mi estimado amigo? Por eso digo, si usted todavía no rindió su vida a Jesús, usted está practicando una religión, está pensando en usted. El Señor de su vida es usted mismo, no es Dios. Tiene nombre de cristiano, algunos tienen nombre de apóstoles, otros tienen nombre de pastores, pero su vida muestra, sus frutos de vida muestra que no lo son. Se quedaron en la puerta. Este libro sigue hablando de un reino, pero a veces escuchamos algunas prédicas y nos damos cuenta que la prédica está pensada en el hombre en lugar de pensada en Dios. Y este es un problema. ¿No se ha preguntado usted, los que han leído la Biblia, por qué la iglesia primitiva daba la vida por predicar? Los mataban, los perseguían y ellos daban la vida porque tenían que predicar de Cristo, del reino. Ellos vivían dentro de un reino, vivían bajo el gobierno de Dios. Por eso los gobiernos de la tierra lo perseguían. Porque la gente no solamente recibía a Jesús, recibía un reino que Adán lo perdió por rebelde. Habían dejado su vida de confort para entrar en una vida de servicio, que es diferente. La fe, hermanos, de la cual nosotros hablamos muchas veces, la fe en este mensaje es servir a un rey que no vemos, pero oímos y vemos obrar. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, cuentan que alguien los creó. Alguien tuvo que crear todo este universo inmenso que los científicos cada vez siguen descubriendo su grandeza
las galaxias, cada vez más enorme. Esto lo tiene que haber creado una mente superior, no se da cuenta. Y la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y aunque es opcional, porque ahí está el libre albedrío, aunque es opcional que yo entregue mi vida al Señor y comience a vivir para Dios, aunque es opcional, esta decisión tiene que ver con la vida y con la muerte eterna. Quizás a algunos no le interesa mucho hasta que se enferma y le dicen que le quedan pocos días y ahí se acuerdan de Dios. Pero desperdiciaron la vida que Dios le dio cuando estaban bien. Así que es una entrega a Dios. Y cuando uno entrega y se rinde a Dios para que Él sea el rey de su vida, se produce lo que dicen los predicadores, se produce un encuentro entre el rey y el siervo. Esto es una experiencia, no es algo de la mente, no es que dice, no, usted tiene que buscar a Dios, sí, yo lo busco, sí. Y usted tiene que tener un encuentro con Dios, oh, yo voy a la iglesia, tengo cada encuentro. No. Esto no es un 2x2, 4 y 5 más. No, esto es una experiencia. No es un pensamiento, no es una idea, es una experiencia. Usted tiene que tener una experiencia con Dios. Los nacidos del Rey son los que entran en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque, por supuesto, en un reino, el que gobierna es el rey y los que lo suceden son los de la familia real. Y hay un reino y un rey. Y también hay un rey, una familia real y un reino. Son tres cosas diferentes, que lo vamos a ver con el tiempo porque no me da el tiempo hoy. Pero los nacidos del rey en el reino, estos pertenecen a la familia del rey. No podemos entrar al reino de los cielos si no nacemos, si no tenemos esta experiencia de nacer en el Espíritu, de conocer a Dios y que Dios renueve nuestra alma y nuestro espíritu. Muchas iglesias se hablan y predican de que reinaremos con Él en la eternidad. Y es verdad. Pero los que van a reinar son los que han tenido una experiencia y han nacido del Rey. Mire, vamos a ir me queda poco tiempo, pero en San Juan. A ver, San Juan. Evangelio de San Juan, San Juan, capítulo 3, palabras de Jesús, hablando con Nicodemo. Capítulo 3, versículo 3, le dice Jesús, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, que se sabía la Biblia de memoria, era un maestro de la Biblia y no conocía a Dios. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver. Porque lo único que ve es lo que tiene delante de los ojos. Cuando uno nace de nuevo, tiene una revelación en el Espíritu que puede percibir las cosas del Espíritu. Y el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sigue en la puerta. Tenemos iglesias llenas de gente que están en la puerta. No han podido entrar, porque no conocen al Rey, no han rendido su vida. Lo único que hicieron fue recibir, y nunca rendieron su vida al Señor. Ni lo tomaron como el Señor. Quiero explicarle un poquito que usted no está en el reino de Dios si entró en una célula. No es entrar a un templo. Mire, no es ni siquiera bautizarse en agua, porque se puede pegar un baño nada más si no entiende lo que está haciendo, ni lo que haga para el Señor. Esto no le garantiza la salvación. No es entrar a la célula, no es entrar al agua, no es entrar a la iglesia, es entrar al reino. Es una experiencia espiritual. Una experiencia, no una idea.
no la imaginación, una experiencia. Pero este tema lo vamos a tratar, el domingo, próximo domingo a las 9 de la noche. Debemos orar, estimados amigos y hermanos, buscar, clamar a Dios que nos dé una experiencia con Él. Conocerlo a Él cambia toda la perspectiva de vida de una persona. Si usted está por primera vez y nunca entregó su vida a Jesús, ni tampoco le recibió como Salvador, esta es la oportunidad. Yo quiero guiarle. Esto se recibe en oración y por fe. Porque la moneda en el reino de Dios para adquirir todas las cosas no es de papel, ni de níquel, ni de oro, ni de plata. Es a través de la fe. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios que nos ve siempre y que está atento al clamor de los suyos. Repita conmigo esta oración y hágala con fe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Quiero que Él me limpie, cambie mi mente, mi alma, mi espíritu, mi corazón. Señor, hazme una persona nueva en el espíritu. Perdóname todos los errores, todos mis pecados, a través de mi ignorancia, porque no conozco nada de ti. Enséñame de ti. Tómame de tu mano porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque sé que tú siempre me oyes. Amén y amén. Si lo ha hecho con fe, bienvenido al reino. Vaya a un lugar, cierre tras de sí la puerta y siga hablando con Dios. Entregue su vida allí cuando esté solito o solita. Dígale a Dios que haga con su vida lo que Él quiere, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No tenga temor de Dios, tenga más bien temor al diablo que lo quiere destruir. El Rey de Reyes y Señor de Señores también es su amigo. Recuerde que estamos aquí por este mismo canal los miércoles y los domingos a las 9 de la noche. Dios le bendiga y lo esperamos. Y a todos los hermanos en Cristo que nos han estado viendo, oro por todos ustedes para que Dios traiga un despertar en el Espíritu y nos haga volver al reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, haznos volver a tu palabra, a tu verdad, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, nos sacará del error. Aviva en este tiempo a tu iglesia, a tu pueblo, a tus siervos, a tus siervas, para que haya un despertar en el nombre de Jesús, en la búsqueda y en el servicio a tu reino y a tu rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios los bendiga muchísimo. Nos veremos el domingo.